Eddard. Por las ventanas altas y estrechas del enorme salón de trono en la Fortaleza Roja entraba la luz del atardecer, se derramaba por el suelo y dibujaba largas franjas rojas en las paredes de las que en el pasado habían colgado las cabezas de los dragones. Ahora la piedra estaba cubierta de tapices con escenas de cacerías, llenos de vivos tonos verdes, castaños y azules, pero a Ned Stark le seguía pareciendo que el color sangre era el único que se veía en la estancia. Estaba sentado en la inmensa silla antigua de Aegon el Conquistador, una monstruosidad de hierro labrado con púas, bordes cerrados y metales retorcidos, tal como le había advertido Robert. Era el asiento más incómodo que se podía concebir, y en más que en aquellos momentos cuando la pierna destrozada no dejaba de palpitarle. A medida que pasaban las horas, el hierro sobre el que se sentaba se había vuelto cada vez más duro, y el acero dentado del respaldo le impedía apoyarse. Un rey no debe sentarse cómodo jamás, había dicho Aegon el Conquistador al ordenar a sus armeros que forjaran un trono con las espadas de sus enemigos caídos. Ned, malhumorado, maldijo a Aegon por su arrogancia y a Robert por marcharse de casa. ¿Seguro que no serán simples bandidos?, preguntó Varys con voz suave desde la mesa del consejo bajo el trono. El gran maestre Pycelle, desasosegado, cambió de postura junto a él mientras Meñique jugueteaba con una pluma. Eran los únicos consejeros presentes. En el bosque real se había divisado un venado blanco y Lord Renly y Ser Barristan se habían apuntado a la partida del rey para darle caza, junto con el príncipe Joffrey, Sandor Clegane, Balon Swan y la mitad de la corte, de manera que en su ausencia Ned estaba obligado a sentarse en el trono de hierro. Al menos él podía sentarse, a excepción del consejo. El resto de los presentes tenía que mantenerse respetuosamente de pie o de rodillas. Los peticionarios aglomerados junto a las altas puertas, los caballeros, damas y señores bajo los tapices, el pueblo en la galería, los caballeros con sus capas doradas o grises, todos de pie. Los aldeanos, en cambio, estaban de rodillas, hombres, mujeres y niños, todos andrajosos y ensangrentados por igual, con el miedo reflejado en los rostros. Los 3 caballeros que los habían llevado allí para que presenciaran testimonio permanecían de pie tras de ellos. ¿Bandidos, Lord Varys? La voz de Sir Raymond Darry resumaba desprecio. Desde luego, sin duda eran bandidos Lannister. Ned advirtió el murmullo incómodo que recorría la sala. Vio como los grandes señores prestaban atención igual que los criados. No consiguió fingir sorpresa. El oeste se había convertido en un polvorín desde que Catelyn tomara prisionero a Tyrion Lannister. Aguas Dulces y Roca Casterly habían llamado a sus vasallos, y en el paso bajo el colmillo dorado se reunían los ejércitos. Solo era cuestión de tiempo que empezara a correr sangre. La única pregunta a contestar era cómo restañar la herida. Ser Carryl Vance, el de los ojos tristes que había resultado atractivo de no ser por la marca amorotonada de nacimiento que tenía en el rostro, hizo un gesto en dirección a los aldeanos. Esto es todo lo que queda de Sherrer, Lord Eddard. El resto de los habitantes han muerto junto con los de Wendish y los del vado del Titiritero. Levantaos, ordenó Ned a los aldeanos. Jamás confiaba en lo que le decía un hombre arrodillado. Venga, levantaos todos. Uno a uno los aldeanos de Sherrer se fueron poniendo en pie. Hubo que ayudar a un anciano y una muchachita de vestido ensangrentado. Permaneció de rodillas, mirando sin ver a Ser Aris Oakheart, que estaba al pie del trono vestido con la armadura blanca de la Guardia Real, dispuesto a proteger y defender al rey, o a la mano del rey, quiso creer Ned. Joss, dijo Ser Raymond Darry a un hombre regordete y calvo que llevaba delantal de cervecero. Cuéntale a la mano lo que sucedió en Sherrer. Joss asintió. Con el permiso de Su Alteza. Su Alteza está cazando al otro lado de Aguas Negras, dijo Ned. Le parecía increíble que un hombre pudiera pasar la vida entera apenas unos días a caballo de la Fortaleza Roja sin tener la menor idea de cuál era el aspecto del rey. Él vestía un jubón de lino blanco con el lobo guargo de los Stark en el pecho. El broche de plata en forma de mano, que era el emblema de su cargo, lo utilizaba para sujetarse la capa negra. Blanco, negro y gris, todas las tonalidades de la verdad. Yo soy Lord Eddard Stark, la mano del rey. Dime quién eres y qué sabes de esos jinetes. Tenía una cervecería, mi señor, en Sherrer, junto al puente de piedra. La mejor cerveza al sur del cuello. Lo dice todo el mundo. Con vuestro permiso, mi señor.
Ahora ya no existe, mi señor. Ha desaparecido igual que el resto. Vinieron, bebieron hasta hartarse y derramaron el resto. Luego prendieron fuego al techo y también habían derramado mi sangre si me hubieran atrapado, mi señor. Nos quemaron las casas, dijo un granjero junto a él. Llegaron a caballo en la oscuridad, venían del sur y prendieron fuego a los campos y a las casas. Mataron a todo el que intentó detenerlos. Pero no eran ladrones, mi señor, no querían robarnos el ganado ni nada de eso. Mataron a mi vaca lechera y la dejaron allí, para que se la comieran las moscas y los cuervos. Arrollaron a mi aprendiz. Intervino un hombre achaparratado, con músculos de herrero y la cabeza vendada. Se había puesto sus mejores ropas para acudir a la corte, pero llevaba los calzones manchados y la capa polvorienta. Lo persiguieron a caballo por los campos, jugaron con él, lo pinchaban con las lanzas y se reían como si fuera un juego. El chico no hacía más que gritar y caerse, y al final uno lo traspasó. La muchacha, que seguía de rodillas, movió la cabeza para alzar la vista hacia Ned, en el trono. También mataron a mi madre Alteza, y a mí, su voz se quebró, como si hubiera olvidado lo que estaba a punto de decir. Empezó a sollozar. Sir Raymond Darry reanudó el relato. En Wendish, la gente intentó refugiarse en el fortín, pero las paredes eran de madera. Los jinetes amontonaron paja contra ellas y los intentaron quemar vivos. Cuando los habitantes de Wendish abrieron las puertas para escapar del fuego, los mataron con flechas a medida que salían, incluso a las mujeres con niños de pecho. ¡Qué espanto!, murmuró Varys. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad del hombre? A nosotros nos habrían hecho lo mismo, pero el fortín de Sherrer es de piedra, dijo Joss. Algunos querían hacernos salir con humo, pero el grande dijo que había fruta más madura al río arriba, así que fueron a vado del titiritero. Ned sintió el acero frío contra los dedos al inclinarse hacia adelante. Entre cada dos dedos había una hoja. Las puntas de espadas retorcidas sobresalían como garras en los brazos del trono. Pese a los 3 siglos transcurridos desde que fuera forjado, algunas seguían afiladas y cortantes. El trono de hierro estaba lleno de trampas para cazar al incauto. Según decían las canciones, para hacerlo se habían empleado 1000 espadas calentadas al rojo blanco en las forjas de Valerio, el terror negro. Los trabajos duraron 59 días. El resultado fue aquella bestia negra hecha de filos, púas y hojas de metal afilado. Una silla capaz de matar a un hombre y que según las leyendas ya lo había hecho. Eddard Stark era incapaz de comprender qué hacía allí sentado, pero allí estaba y aquella gente le pedía justicia. ¿Qué pruebas tienes de que fueron la casa Lannister?, preguntó tratando de controlar la ira. ¿Llevaban capas de escarlata o un estandarte con el emblema de león? Ni siquiera los Lannister son tan idiotas para eso, resopló Sir Mark Piper. Era un joven gallito, un fanfarrón demasiado inmaduro e impulsivo para el gusto de Ned, pero al mismo tiempo era un buen amigo del hermano de Catelyn, Edmund Tully. Todos los atacantes iban a caballo y con cotas de malla, mi señor, respondió Sir Carly con voz tranquila. Llevaban lanzas de puntas de acero y también espadas y hachas. Hizo un gesto en dirección a uno de los harapientos sirvientes. Tú, sí, tú. Nadie te va a hacer nada. Dile la mano a lo que me contaste. Es sobre los caballos, dijo el anciano con la cabeza inclinada. Eran caballos de guerra. Trabajé muchos años en los establos del viejo Sir Willum, así que los distingo. Pongo a los dioses por testigos de que ninguno de esos animales había tirado nunca de un arado. Bandoleros con buenas monturas, observó Meñique. Puede que robaran los caballos antes de atacar. ¿Cuántos hombres componían el grupo?, quiso saber Ned. Por lo menos 100, respondió Joss. 50, dijo a la vez el herrero de los vendajes. Cientos y cientos, fue la respuesta de una anciana. Tras ellos, un ejército, mi señor, un ejército para eso. Tienes más razón de la que crees, buena mujer, le dijo Lord Eddard. Dices que no llevaban estandarte. ¿Y qué armaduras utilizaban? ¿Alguno de vosotros se fijó en los adornos, en las decoraciones, cualquier detalle de los escudos o de los yelmos? Me duele decir esto, mi señor, contestó Joss, el cervecero, sacudiendo la cabeza. Pero no, las armaduras que llevaban eran sencillas. Solo, bueno, el que parecía que mandaba la armadura suya era igual que las otras, pero llamaba la atención. Era por el tamaño, mi señor. Quien diga que los gigantes ya no existen es porque no ha visto a este hombre, te lo juro. Era grande como un buey y su voz retumbaba como un trueno. La montaña, exclamó Sir Mark de manera que todos lo oyeran.
A alguien le cabe la menor duda, esto ha sido obra de Gregor Clegane. Ned oyó murmullos bajo las ventanas y al otro extremo de la sala. Hasta en las galerías se escuchaban susurros nerviosos. Tanto los grandes señores como el pueblo llano entendían qué significaría que Ser Mark estuviera en lo cierto. Ser Gregor Clegane era vasallo de Lord Tywin Lannister. Escudriñó los rostros aterrados de los aldeanos. No era de extrañar que estuvieran tan asustados. Creían que los habían arrastrado allí para llamar asesino a Lord Tywin, ante el rey que estaba casado con su hija. Seguramente los caballeros no les habían dejado elección. El gran maestre Pycelle se levantó pausadamente de su lugar en la mesa del consejo. La cadena que simbolizaba su cargo tintineó. Con todos los respetos, Ser Mark, no podíais saber si ese forajido era Ser Gregor Clegane o no. En el reino hay muchos hombres corpulentos. ¿Tan corpulentos como la montaña que cabalga?, replicó Ser Carril. Yo no he conocido a ninguno. Ni nadie entre los presentes, añadió Ser Raymond Andoroso. Hasta su hermano parece un cachorrillo en comparación. Abrid los ojos, mis señores. ¿Te hace falta ver sus sellos sobre los cadáveres? Fue Gregor. ¿Por qué iba a actuar Ser Gregor como un bandido?, preguntó Pycelle. Su señor le otorgó una fortaleza y tierras propias. Es un caballero ungido. Un falso caballero, replicó Ser Mark. Es el perro rabioso de Lord Tywin. Mi señor mano, declaró Pycelle en tono rígido. Te ruego que recuerdes a este buen caballero que Lord Tywin Lannister es el padre de nuestra amada reina. Gracias, gran maestre Pycelle, dijo Ned. Si no llegas a decirlo, quizá lo hubiéramos olvidado. Desde su lugar privilegiado en el trono, vio como varios hombres salían a hurtadillas por la puerta del fondo de la sala. Los conejos corrían a esconderse, o tal vez las ratas iban a mordisquear el queso de la reina. Divisó a la septa Mordain en la galería, acompañando a su hija Sansa. Ned sintió un ramalazo de ira. Aquel no era lugar apropiado para una niña, pero la septa no podía haber imaginado que la sesión iba a ir más allá de la tediosa rutina de escuchar peticiones, zanjar disputas entre aldeas rivales y marcar límites entre poblados. Abajo, junto a la mesa del consejo, Peter Baelish pareció perder interés en la pluma y se inclinó hacia adelante. Ser Mark, Ser Carril, Ser Raymond, ¿puedo hacerles una pregunta? Esas aldeas estaban bajo vuestra protección. ¿Dónde estaban mientras tenían lugar tantos asesinatos e incendios? Yo estaba al lado de mi señor padre, en el paso bajo el Calmillo Dorado, respondió Ser Carril, igual que Ser Mark. Cuando Ser Edmund Tully recibió la noticia de estas afrentas, nos envió instrucciones de organizar un grupo de hombres para buscar a los supervivientes que hubiera y traerlos ante el rey. Ser Edmund me ha convocado a Aguas Dulces, junto con todos mis hombres, explicó por su parte Ser Raymond Darry. Estaba acampando al otro lado del río aguardando sus órdenes cuando me llegó la noticia. Cuando regresé a mis tierras, Clegane y sus alimañas ya estaban al otro lado de la Forca Roja, en las colinas de Lannister. ¿Y si vuelven, señor? Meñique se acarició la barbita puntiaguda pensativo. Si vuelven, su sangre regará los campos que quemaron, declaró Ser Mark Piper en tono fervoroso. Ser Edmund ha enviado hombres a todo el pueblo y aldea a menos de un día de caballo de la frontera, explicó Ser Carril, que es probablemente lo que quiere Lord Tywin, se dijo Ned para sus adentros. Mermar las fuerzas de Aguas Dulces, engañar al chico para que disperse a sus hombres. El hermano de su esposa era joven y más valeroso que inteligente. Intentaría defender cada centímetro de sus tierras, cada hombre, mujer y niño de lo que los llamaban señor, y Tywin Lannister, astuto como era, lo sabría. Si vuestros campos y aldeas están a salvo de todo daño, decía Lord Peter, ¿qué pedís al trono? Los señores del Tridente mantienen la paz del rey, respondió Ser Raymond Darry. Los Lannister la han quebrado. Pedimos permiso para darles cumplida respuesta, acero por acero. Pedimos justicia para los habitantes de Sherrer, de Wendish y del vado del Titiritero. Edmund está de acuerdo. Debemos pagar a Gregor Clegane con su misma moneda sangrienta, declaró Mark. Pero el anciano Lord Hoster nos ordenó venir aquí a pedir permiso del rey antes de atacar. Gracias a los dioses por el anciano Lord Hoster. Tywin Lannister tenía tanto de zorro como de león. Si era verdad que había enviado a Ser Gregor para quemar y saquear, y de eso Ned no le cabía la menor duda, se había asegurado de que lo hicieran parado en la noche, sin estandartes como un vulgar bandolero. Cuando Aguas Dulces contraatacara, Cersei y su padre insistirían en que los habían
roto la paz del rey habían sido los Tully, no los Lannister, y solo los dioses sabían a quién creería Robert. Mi señor mano, lo interpeló el gran maestre Pycelle, que se había levantado de nuevo. Si estos aldeanos creen que Ser Gregor ha dejado de lado sus votos sagrados para dedicarse a las violaciones y el pillaje, que vayan a presentar tales quejas a su señor. Estos crímenes no tienen nada que ver con el trono. Que busquen la justicia de Lord Tywin. Toda justicia es justicia del rey, replicó Ned. Todo lo que hacemos en el norte, en el sur, en el este o en el oeste es en nombre de Robert. Es la justicia del rey, insistió el gran maestre Pycelle. Por lo tanto, deberíamos aplazar este asunto hasta que Su Alteza. El rey está cazando al otro lado del río y puede que no regrese en varios días, dijo Lord Eddard. Robert me ordenó ocupar su lugar, escuchar con sus oídos y hablar con su voz, y es precisamente lo que voy a hacer, aunque estoy de acuerdo en que se le debe comunicar este asunto. Divisó bajo los tapices un rostro conocido. Sir Robert, llamó. Mi señor. Sir Robert Royce dio paso al frente e hizo una reverencia. Vuestro padre está cazando con el rey, dijo Ned. ¿Queréis ir a llevarles la noticia de lo que se ha dicho y hecho hoy? Al momento, mi señor. Tenemos pues vuestro permiso para emprender la venganza contra Ser Gregor, murmuró y preguntó Mark Piper al trono. ¿Venganza? Inquirió Ned. Pensaba que estábamos hablando de justicia. Con quemar los campos de Clegane y matar a sus siervos no se recuperará la paz del rey. No harás más que poner parches en vuestro orgullo. Apartó la vista antes de que el joven caballero pudiera protestar airadamente, y se dirigió a los aldeanos. Habitantes de Sherrer, no puedo devolver los hogares, ni las cosechas, ni tampoco devolver la vida a vuestros muertos, pero quizá puedo mostrar, aunque sea en pequeña medida, la justicia de nuestro rey Robert. Todos los ojos de la sala estaban clavados en él a la espera. Ned se puso en pie, muy despacio, y se levantó del trono con la fuerza de los brazos, haciendo caso omiso del dolor punzante en la pierna rota. No era el mejor momento para que nadie advirtiera su debilidad. Los primeros hombres creían que el juez que ordena la muerte debe ser también el que esgrima la espada, y en el norte todavía nos regimos por esa costumbre. No me gusta enviar a nadie a matar en mi nombre, pero me temo que no tengo otro remedio, dijo señalándose la pierna herida. Lord Eddard. El grito procedía del ala oeste en la sala. Un muchachito muy joven y atractivo se adelantó con paso osada. Sin la armadura, Ser Loras Tyrell ni siquiera aparentaba sus 16 años. Llevaba ropas de seda azul celeste y su cinturón era una cadena de rosas doradas, el emblema de su casa. Os suplico el honor de que me permitas actuar en vuestro lugar. Encoméndame esta tarea, mi señor, y te juro que no te fallaré. Ser Loras, si te enviamos a ti, dijo Meñique con una risita, Ser Gregor nos enviará a cambio tu cabeza con una pluma metida en la preciosa boquita que tenéis. La montaña no es del tipo de persona que inclina la cabeza ante la justicia de cualquier hombre. No temo a Ser Gregor Clegane, replicó Ser Loras altanero. Ned volvió a sentarse en el duro asiento de hierro que era el trono deforme de Aegon. Escudriñó con la mirada los rostros que se alineaban junto al muro. Lord Berrick llamó. Toros de Mir, Ser Glanden, Lord Lothar, los nombrados que fueron adelantando uno a uno. Debéis reunir un grupo de 20 hombres cada uno y llevar mi palabra a la fortaleza de Ser Gregor. 20 de mis guardias te acompañarán. Lord Berrick Dondarrion, tendréis el mando general como corresponde a vuestro rango. A vuestras órdenes, Lord Eddard, dijo el joven señor de pelo dorado rojizo con una reverencia. En nombre de Robert de la casa Baratheon, exclamó Ned, alzando la voz para que llegara a todos los extremos del salón del trono, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, yo, Eddard, de la casa Stark, su mano, te encomiendo cabalgar hacia las tierras del occidente, cruzar la forca roca del tridente bajo la bandera del rey y llevar la justicia del rey al falso caballero Gregor Clegane y a todos aquellos que hayan sido partícipes de sus crímenes. Yo lo denuncio, lo deshonro, lo despojo de su rango y títulos, de todas sus tierras, propiedades e ingresos, y lo sentencio a muerte, que los dioses se apiaden de su alma. Apenas se hubo extinguido el eco de sus palabras, el caballero de las flores se adelantó perplejo. ¿Y qué pasa conmigo, Lord Eddard? Ned lo miró. Visto desde el trono, Loras Tyrell parecía tan joven como Robb. Nadie pone en duda vuestro valor, Ser Loras.
pero ahora se trata de justicia, y lo que buscas es venganza. Se volvió hacia Lord Berrick. Emprended el camino al alba. Estas cosas es mejor hacerlas deprisa. Alzó una mano. El trono no escuchará hoy más peticiones. Aline y Porter subieron los escalones de hierro que llevaban al trono para ayudarlo a ascender. Ned no pudo dejar de advertir la mirada hosca de Loras Tyrell, pero el muchacho se alejó antes de que llegara a su altura. Al pie de la base del trono de hierro, Varys recogía papeles de la mesa del consejo. Meñique y el gran maestre Pycelle se habían marchado ya. «Tenéis más valor que yo, mi señor», dijo con voz suave el eunuco. «¿Por qué lo dices, Lord Varys?», preguntó Ned en tono brusco. La pierna le dolía mucho y no estaba de humor para juegos de palabras. «De haber estado en vuestro lugar, yo habría enviado a Ser Loras. Lo deseaba con tanta vehemencia, y cualquier hombre que tenga por enemigos a los Lannister haría bien en ganarse la amistad de los Tyrell». «Ser Loras es joven», replicó Ned, «ya se le pasará la decepción». «¿Y qué hay de Ser Ilyn?». El eunuco se acarició la mejilla regordeta y empolvada. «Al fin y al cabo, él es la justicia del rey. Eso de enviar a otros jóvenes a cumplir las misiones de su rango, hay quien lo consideraría un insulto grave». «No era mi intención. La verdad era que Ned no confiaba en el caballero mudo, aunque tal vez fuera porque no le gustaban los ejecutores. Te recuerdo que los Payne son vasallos de la casa Lannister. Me pareció más adecuado elegir hombres que no debieran lealtad alguna a Lord Tywin». «Una decisión prudente, no me cabe duda», dijo Varys, «pero dio la casualidad de que vi a Ser Ilyn al fondo de la sala mirándonos con sus ojos claros, y la verdad no parecía nada contento, aunque eso es siempre difícil de asegurar cuando se trata de nuestro silencioso caballero. Supongo que a él también se le pasará, aunque le gusta tanto su trabajo». «Sansa no quiso enviar a Ser Loras», contó Sansa a Jane Poole aquella noche mientras compartían una cena fría a la luz de la lamparilla. «Me parece que ha sido por lo de la pierna. Lord Eddard había hecho que le llevaran la cena a sus aposentos para tomarla con Aline, Harwin y Bayon Poole, y así poder descansar de sus heridas, y la septa Mordane se había quejado de que tenía los pies en carne viva después de estar en la galería todo el día. Arya debería estar con ellos, pero llegaba tarde de su lección de danza». «¿La pierna?», preguntó Jane insegura. Era una chiquilla bonita, de pelo oscuro, y tenía la misma edad que Sansa. «¿Es que Ser Loras se ha hecho daño en la pierna?». «No, él no, tonta», replicó Sansa mientras mordisqueaba con delicadeza un muslo de pollo. «La pierna de mi padre. Le duele tanto que está siempre de muy mal humor. Si no, habría enviado a Ser Loras seguro». La decisión de su padre le había parecido sorprendente. Cuando el caballero de las flores se adelantó, dio por seguro que estaba a punto de ver cómo cobraba vida una de las historias de la vieja Tata. Ser Gregor era el monstruo y Ser Loras el gran héroe que lo iba a matar. Hasta su aspecto era el de un gran héroe, porque era muy guapo y esbelto, y con aquel cinturón de rosas doradas y aquella cabellera castaña que le caía sobre los ojos, y su padre lo rechazó. Aquello le había disgustado muchísimo. Se lo había dicho a la septa Mordane mientras bajaban de la galería, pero la mujer le respondió que no le correspondía a ella cuestionar las decisiones de su señor padre. Y había sido entonces cuando Lord Baelish interrumpió su conversación. «No sabría qué decir, septa. Su señor padre ha tomado algunas decisiones que él mismo habría hecho bien en cuestionar. La joven dama es tan sabia como hermosa». Hizo una reverencia a Sansa, una inclinación tan profunda que la niña no supo si era un cumplido o una burla. «La niña solo hacía comentarios, mi señor», dijo la septa Mordane, que se había puesto muy nerviosa al darse cuenta de que Lord Baelish se había enterado de su conversación. «Simple charla, no pretendía decir nada». «¿Nada?». Lord Baelish se acarició la barbilla puntiaguda. «Cuéntame, pequeña, ¿por qué habrías enviado tú a Ser Loras?». A Sansa no le quedó más remedio que hablarle de los héroes y los monstruos. El consejero del rey sonrió. «Bueno, no son precisamente los argumentos que habría planteado yo, pero…». Le acercó la mano al rostro y le siguió con el dedo a la punta del pómulo. «La vida no es una canción, querida. Algún día lo descubrirás y será doloroso». A Sansa no le apetecía contarle todo aquello a Jane. De hecho, solo con pensar en el tema se ponía nerviosa. «La justicia del rey es Ser Ilyn, no Ser Loras», señaló Jane. «Lord Eddard debería haberlo enviado a él». Sansa se estremeció. Siempre que veía a Ser Ilyn le pasaba lo mismo. Tenía la sensación de que le correteara una cosa muerta sobre la piel desnuda. Ser Ilyn
Es casi como otro monstruo. Me alegro de que mi padre no lo eligiera. Pues Lord Berrick es tan héroe como Ser Loras. Es tan valiente, tan guapo. Sí, bueno, titubeó Sansa. Berrick Dondarrion era atractivo sin duda, pero también era muy viejo. Tenía casi 22 años. El Caballero de las Flores había sido mucho mejor, pero claro, Jane se había enamorado de Lord Berrick desde la primera vez que lo vio en las justas. En opinión de Sansa, Jane se comportaba como una tonta. Al fin y al cabo, no era más que la hija de un mayordomo, y por mucho que suspirase por él, Lord Berrick nunca se fijaría en alguien tan inferior, ni aunque la diferencia de edad no fuera tan abismal. Pero habría sido una descortesía decir semejante cosa, así que Sansa bebió un sorbo de leche y cambió de tema. He soñado que el venado blanco era para Joffrey, dijo. En realidad no había sido un sueño, sino más bien un deseo, pero le costaba menos expresarlo de esa manera. Todo el mundo sabía que los sueños eran proféticos. Los venados blancos eran muy raros y mágicos, y Sansa sabía en su corazón que el valeroso príncipe era más digno de cazarlo que su padre borracho. ¿Lo soñaste? ¿De verdad? ¿Qué pasaba? El príncipe Joffrey se acercaba al venado, lo acariciaba con la mano y no le hacía daño. No, respondió Sansa. Lo mataba con una flecha dorada y me lo traía como prenda. En las canciones los caballeros jamás matan a las bestias mágicas, solo se acercaban a ellas y las tocaban sin hacerles daño, pero sabía que a Joffrey le gustaba la caza, sobre todo matar a las presas, pero solo mataba animales, claro. Sansa estaba segura de que su príncipe no había tenido nada que ver con el asesinato de Jory y el resto de los hombres. Aquello había sido cosa de su malévolo tío, el Matarreyes. Sabía que su padre estaba muy enfadado, pero no era justo que le echara la culpa a Joff. Sería como hacerla responsable a ella por lo que hiciera Arya. Esta tarde he visto a tu hermana, dijo Jane como si le hubiera estado leyendo la mente. Estaba en los establos caminando sobre las manos. ¿Por qué hace esas cosas? Nadie sabe por qué hace Arya las cosas que hace. Sansa detestaba los establos. Eran lugares malolientes llenos de estiércol y moscas. Incluso cuando iba a montar, prefería que algún mozo le ensillara la montura y se la sacara al patio. ¿Quieres que te cuente cosas de la corte de la justicia, no? Sí, sí, pidió Jane. Había también un hermano negro, siguió Sansa. Suplicaba a hombres para el muro, pero era muy viejo y olía mal. Aquello no le había gustado nada. Siempre había imaginado que los hombres de la Guardia de la Noche eran como su tío Benjen. En las canciones los llamaban los caballeros negros del muro. Pero aquel hombrecillo tenía la espalda encorvada, resultaba repugnante y parecía como si tuviera piojos. Si la Guardia de la Noche era así, se compadecía de su medio hermano bastardo, Jon. Mi padre preguntó si había presente algún caballero que quisiera honrar a su casa vistiendo el negro, pero ninguno se adelantó. Así que le dijo al tal Yoren que eligiera lo que quisiera de las mazmorras del rey y se fuera. Luego llegaron dos hermanos, unos jinetes libres de las marcas de Dorn, para poner sus espadas al servicio del rey. Mi padre les tomó juramento. ¿No hay pastelitos de limón? Jane bostezó. Vamos a ver, dijo Sansa. No le gustaba que le interrumpieran, pero hasta ella reconocía que un pastelito de limón sonaba más interesante que la mayor parte de lo que había acontecido aquella mañana en el salón del trono. En la cocina no había pastelitos de limón, pero al final encontraron media tarta fría de fresas, que fue una buena alternativa. Se la comieron sentadas en los peldaños de la torre, entre risitas, chismorreos y secretos compartidos. Y aquella noche Sansa se acostó con la sensación de ser casi tan traviesa como Arya. Por la mañana se despertó antes de que amaneciera y se dirigió medio dormilada hacia la ventana para ver cómo Lord Berrick formaba a sus hombres. Emprendieron la marcha cuando las primeras luces empezaron a bañar la ciudad. Los precedían 3 portaestandartes, el más alto con el emblema del venado coronado del rey, y por debajo el lobo guargo de los Stark, y el rayo de Lord Berrick a la misma altura. Era tan emocionante como una canción que cobrara vida. El tintineo de las espadas, el brillo de las antorchas, los pendones del viento, el piafar y relinchar de los caballos, el brillo dorado del amanecer en los barrotes del rastrillo que se alzaba. Los hombres de Invernalia eran los más guapos, con cotas de mallas plateadas y largas capas grises. Alyn era el que llevaba el estandarte de los Stark. Al verlo cabalgar junto a Lord Berrick, Sansa se sintió llena de orgullo. Alyn era aún más guapo de lo que fuera Jory. Algún día sería caballero. Tras su partida, la Torre de la Mano parecía tan desierta que Sansa incluso se alegró de ver a Arya cuando bajó a desayunar. ¿Dónde están todos?, quiso saber su hermana al tiempo que pelaba con las manos una naranja sanguínea.
¿Los ha enviado padre a perseguir a Jaime Lannister? Cabalgan junto a Lord Beric para decapitar a Ser Gregor Clegane, repuso Sansa con un suspiro. Se volvió hacia la septa Mordane, que comía gachas con una cuchara de madera. Septa, Lord Beric clavará la cabeza de Ser Gregor en una lanza y la pondrá ante sus puertas o se la traerá al rey. Era una de las cosas que había comentado con Jane Poole la noche anterior, pero la septa puso cara de espanto. Una dama no habla de esas cosas durante el desayuno. ¿Has olvidado tus modales, Sansa? Últimamente te portas casi tan mal como tu hermana. ¿Qué hizo Gregor? Preguntó Arya. Quemó una aldea y asesinó a un montón de gente, incluso mujeres y niños. Jaime Lannister asesinó a Jory, dijo Arya con el ceño fruncido, a Hayward, a Will, y el perro asesinó a Mika. A eso sí que tendrían que cortarles la cabeza. No es lo mismo, replicó Sansa. El perro es el escudo juramentado de Joffrey, y tu amiguito atacó al príncipe. Mentirosa, rugió Arya. Apretó la naranja sanguínea con tanta fuerza que el jugo le corrió entre los dedos. Eso, insúltame ahora que puedes, dijo Sansa en tono frívolo. Cuando esté casada con Joffrey ya no te atreverás. Tendrás que hacerme reverencias y llamarme Alteza. Dejó escapar un grito cuando Arya le lanzó la naranja. Le dio en la frente con un golpe húmedo y le cayó en el regazo. Tienes una mancha de zumo en la cara, Alteza, dijo Arya. El zumo le goteaba por la nariz y le picaba en los ojos. Sansa se limpió con una servilleta. Cuando vio la mancha que le había dejado la fruta en el regazo del hermoso vestido de seda color marfil, dejó escapar otro grito. Eres odiosa, chilló a su hermana. Tendrían que haberte matado a ti y no a Dama. Vuestro padre se va a enterar de esto, dijo la septa Mordane, poniéndose de pie. Vayan a sus habitaciones ahora mismo. Ahora mismo. ¿Yo también? A Sansa se le llenaron los ojos de lágrimas. No es justo. No pienso discutir. A sus habitaciones. Sansa se alejó con la cabeza bien alta. Iba a ser reina y las reinas no lloraban, o no lloraban delante de nadie. Al llegar a sus habitaciones, cerró la puerta y se quitó el vestido. La naranja sanguínea había dejado una gran mancha roja en la seda. ¡La odio! Gritó. Hizo una bola con el vestido y lo lanzó a la chimenea, sobre las cenizas frías del fuego de la noche anterior. Entonces vio que la mancha había calado hasta las enaguas y muy a pesar se le escapó un sollozo. Se arrancó el resto de la ropa, se tumbó en la cama y lloró hasta que se quedó dormida. Era ya mediodía cuando la septa Mordane llamó a su puerta. Sansa, tu señor padre quiere verte ahora mismo. Dama, susurró Sansa mientras se sentaba en la cama. Por un momento fue como si la loba estuviera en la habitación mirándola con los ojazos dorados, tristes y sagaces. Comprendió que había estado soñando. En el sueño, Dama la acompañaba, corrían juntas y tratar de recordar era como intentar atrapar lluvia con los dedos. El sueño se esfumó y Dama murió de nuevo. Sansa, volvieron a sonar golpes en la puerta. ¿Me oyes? Sí, septa, respondió. Necesito un momento para vestirme, por favor. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero hizo todo lo posible por ponerse guapa. Cuando la septa Mordane la acompañó hasta las habitaciones de su padre, Lord Eddard estaba sentado ante un gran libro encuadernado en piel, con la pierna entabillada rígida bajo la mesa. Ven aquí, Sansa, dijo con voz no exenta de cariño, mientras la septa iba a buscar a su hermana. Siéntate a mi lado. Cerró el libro. La septa Mordane regresó con Arya, a la que casi tenía que arrastrar. Sansa se había puesto una hermosa túnica de damasco color verde claro y también una expresión de arrepentimiento en la cara, pero su hermana llevaba todavía las ropas desastradas de cuero que tenía durante el desayuno. Aquí está la otra, anunció la septa. Gracias, septa Mordane. Si tienes la amabilidad, quiero hablar a solas con mis hijas. La septa se inclinó y se marchó. Arya empezó, dijo Sansa a toda prisa, deseosa de ser la primera en hablar. Me llamó mentirosa, me tiró una naranja y me estropeó el vestido, el de seda color marfil que la reina Cersei me regaló cuando me prometí al príncipe Joffrey. Me odia porque voy a casarme con el príncipe. Quiere estropearlo todo, padre. No soporta nada que sea bonito, ni lujoso, ni espléndido. Ya basta, Sansa. La voz de su padre estaba cargada de impaciencia. Lo siento mucho, padre, dijo Arya alzando la vista. Hice mal y ruego a mi querida hermana que me perdone. ¿Y qué pasa con mi vestido? Consiguió decir Sansa al final. Se había sobresaltado tanto que durante un momento se había quedado sin habla. No sé, puedo lavártelo, dijo Arya dubitativa. No se puede lavar, replicó Sansa, ni aunque lo frotaras un día entero. La seda está estropeada. Entonces te haré uno nuevo. ¿Tú? Sansa echó la cabeza hacia atrás con gesto desdeñoso. Los trapos que tú coses no valen ni para limpiar pocilgas.
No las hice venir para hablar de vestidos, dijo su padre después de soltar un suspiro. Voy a enviarlas de vuelta a Invernalia. Sansa se encontró sin palabras por segunda vez. Se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas. No es posible, dijo Arya. Por favor, padre, consiguió decir Sansa al final. Por favor, no. Al menos hemos encontrado un tema en el que están de acuerdo. Eddard Stark dirigió a sus hijas una sonrisa cansada. Yo no he hecho nada malo, le replicó Sansa. No quiero volver. Le encantaba estar en Desembarco del Rey, el boato de la corte, la presencia de grandes damas y señores, con ropajes de terciopelo y seda y con joyas, la gran ciudad y sus habitantes. Los días del torneo habían sido los más mágicos de su vida, y aún le faltaba tanto por ver. Las fiestas de la cosecha, los bailes de máscaras, las representaciones de comediantes, no soportaba la idea de perderse todo aquello. Envía a Arya de vuelta, ella empezó. Padre, te lo juro, seré buena, ya lo verás. Deja que me quede y te prometo que seré cortés y tan noble como la reina. Si las envío de vuelta no es por la pelea, Sansa, dijo su padre con una mueca extraña, aunque bien saben los dioses que estoy harta de vuestras riñas. Quiero que vuelvan a Invernalia porque allí están a salvo. Asesinaron a 3 de mis hombres como perros a una legua de este lugar. ¿Y qué hace Robert? Se va de casa. Arya se mordisqueaba el labio en su habitual mueca repugnante. ¿Puede venir Sirio con nosotras? ¿Y a quién le importa tu estúpido maestro? Estalló Sansa. Padre, acabo de caer en la cuenta. No puedo marcharme. Me voy a casar con el príncipe Joffrey. Trató de dedicarle una sonrisa valiente. Lo amo, padre, lo amo de todo corazón. Lo amo tanto como amaba la reina Naerys al príncipe Aemon, el caballero dragón, tanto como amaba Jonquil a Ser Florian. Quiero ser su reina y darle muchos hijos. Pequeña, suspiró su padre, presta atención. Cuando seas mayor, concertaré tu matrimonio con un gran señor que sea digno de ti, con alguien valiente, bueno y fuerte. Tu compromiso con Joffrey ha sido un gran error. Tienes que creerme, ese chico no es como el príncipe Aemon. Sí que lo es, insistió Sansa, y no quiero a nadie valiente y bueno, lo quiero a él. Seremos felices por siempre jamás. Igual que en las canciones, ya lo vas a ver. Le daré un hijo de cabellos dorados que algún día será el rey más grande que se haya visto, valiente como el lobo y orgulloso como el león. Imposible como un padre como Joffrey, dijo Arya haciendo una mueca. Es un mentiroso y un cobarde. Además, es un venado, no un león. No, a Sansa le escocían las lágrimas en los ojos. No tiene nada que ver con el borracho del rey, gritó a su hermana, tan dolida que había olvidado toda su educación. ¡Dioses! Maldijo su padre entre dientes, mirándole de una manera muy extraña, de la boca de los borrachos y los niños. Llamó a gritos a la septa Mordain y se volvió hacia las niñas. Estoy buscando una galera mercante rápida que les lleve a casa. En estos tiempos que corren es más seguro viajar por mar que por el camino real. Embarcarán en cuanto encuentre la nave adecuada, con la septa Mordain, un grupo de guardias, y sí, también con Syrio Forel, si quiere entrar a mi servicio. Pero no digan nada, a nadie. Es mejor que nadie conozca nuestros planes. Volveremos a hablar mañana por la mañana. Sansa no dejó de llorar en todo el camino mientras la septa Mordain las guiaba escaleras abajo. Se lo iban a quitar todo, el torneo, la corte, a su príncipe, todo, y le iban a devolver a los muros grises de Invernalia, donde se quedaría encerrada para siempre. Su vida había terminado antes incluso de empezar. Deja de llorar, niña, ordenó la septa Mordain. Estoy segura de que vuestro padre sabe que les conviene. No va a ser tan malo, Sansa, dijo Arya. Navegaremos en una galera. Será una aventura, y volveremos a estar con Bran y con Robb, con la vieja Tata, con Hodor y con todos los demás. Extendió la mano para acariciarle el brazo. Hodor, chilló Sansa. Tendrías que casarte con Hodor, porque eres igual que él, estúpida, peluda y fea. Esquivó la mano de su hermana, entró corriendo en su habitación y cerró la puerta.